Muy buenas tardes, amados. En el Dios Todopoderoso nos complacemos, ya que por ventura hemos alcanzado la misericordia del Señor a través de nuestro Señor Jesucristo, quien fue enviado por el Padre para rescatarnos y dejar de ser víctimas de tanta herejía y de tanta desviación, información corrompida, porque Satanás, desde que vino y logró desviar a la raza humana todavía en el estado inocente, no ha dejado de ir para llevar tras sí los más que pueda, desviarlos del Todopoderoso, ya que es enemigo de Dios. Pero por esa razón Dios siempre ha puesto medios, sobre todo para dar la salvación, que se produce como un don de gracia de Dios, pero solo puede ser respuesta humana de la fe. Para entender ese proceso de la salvación hay que comprender estas dos palabras: fe y gracia. Tenemos entonces para esta ocasión hablar sobre el tema, la armadura de Dios. Siempre Dios nos da las herramientas con las que podamos permanecer libres de todo concepto satánico, porque desde que entró a desviar a la raza humana de servir a Dios, no ha dejado de poner trampas y usar medios entre los cuales se introduce para que los humanos no nos acerquemos a la salvación del Dios Todopoderoso, sino sigamos la equivocación, la mentira, la corrupción y todo aquello que nos lastima y nos hace daño a todos los seres humanos. Con razón está escrito en el Evangelio de San Lucas, que a Jesucristo, su Hijo, para deshacer la obra del diablo. La obra del diablo estaba distribuida en desviar a la humanidad de todo lo que es correcto y de todo lo que es divino, por lo cual nosotros podemos tener una vida abundante y llena de tranquilidad, de perturbaciones por el enemigo. Entonces, tenemos unas palabras dichas por el apóstol San Pablo en el capítulo 6, que escribió San Pablo a los Efesios, comenzando con el texto número 10 en adelante. Escuchen esto, por favor. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir al malo y habiendo estar firmes. Estad
pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, vais a apagar todos los dardos del fuego maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Podemos ver los consejos del apóstol San Pablo cuando escribe esta carta a los Efesios, capacitándolos para tener las herramientas, la vestidura. Está hablando de todo el uniforme de un soldado bien equipado para la guerra, porque realmente esta vida es una batalla, una guerra que tenemos que librar contra las fuerzas del mal, porque el maligno siempre anda buscando cómo desviar a que la raza humana no levante sus ojos al Todopoderoso, sino que sean víctimas de sus mentiras y engaños que siempre ha utilizado para controlar. No cabe duda que esas dos fuerzas, la de Dios, que es todopoderoso, pero también la fuerza del diablo, que es limitada, pero que cómo hace daño. Hasta gente muy intelectual, con alta preparación académica, fácil son presa de lo satánico, porque cuando menos acordamos, siguen esos criterios, esa ola de error muy desviada. Y Satán busca cualquier pretexto, entre ellos las inclemencias, como tiempos de enfermedad y de virus y de cosas que dañan la humanidad, los cuales en realidad son producto de él mismo, porque la humanidad estaba muy tranquila. Se le llamó la era inocente. Los primeros siglos que la humanidad estuvo en el jardín del Edén, sin la intervención del diablo, una felicidad plena y maravillosa, porque para eso fuimos criados, para gozar de del compañerismo y de la presencia del Todopoderoso. Pero esto tardó mientras Satán se metió para engañar a la primera familia, las primeras familias que vivían en un estado maravilloso y tranquilo y en paz. Por eso el apóstol San Pablo habla de la armadura de Dios. Por demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo acecha a la raza humana a través de poner muchas figuras y patrones de los pueblos para que la gente siga esas idolatrías, porque en cada país hay patrones que le llaman de las ciudades, donde el enemigo toma influencia para que la gente no se arrime a lo correcto, que es lo que Dios ha hablado a través de los profetas, a través de los patriarcas y a través de nuestros hermanos los apóstoles. Pero qué hermoso que Dios ha dejado una línea de instrucciones por las cuales nosotros
no tenemos que permitir ser víctimas de toda equivocación, de toda mentira y de toda desviación que se levanta en contra de la verdad. Por eso está indicando aquí que vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego dice el apóstol, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo ese panino, llamémosle así, demonios están en el segundo cielo cuando fueron echados en la rebelión de Satanás. Fueron echados y con él se engañó a un tercio de los seres angelicales, pero fueron echados fuera y por lo pronto habitan en lugares celestes y vienen y guerrean como seres, como le podríamos llamar, ovnis. Esos son los mentados ovnis, seres extraterrestres que se disfrazan de una manera o de otra para engañar y hacer creer que no hay Dios, sino que hay seres que gobernarán el mundo en el futuro. Muchas teorías existen con respecto a la ovnis, seres extraterrestres. Y si alguno nos pregunta que si los hay, sí los hay, naturalmente, pero son huestes diabólicas para estorbar a que la adoración de nosotros los humanos llegue a la presencia del Señor. Y sobre todo, proponiéndonos medios por los cuales también adoremos a las figuras de seres humanos, figuras de animales con rostro de hombre, o muchas clases de imágenes que ha inventado Satán para desviar la atención de nosotros. Pero qué maravilloso es darnos cuenta que en las Sagradas Escrituras tenemos todas esas instrucciones de guerra espiritual que libramos siempre para no dejarnos vencer de lo malo, como el apóstol declaró: no seas vencidos de lo malo ni del maligno, mas vencer con el bien al mal. Entonces no cabe duda que es una guerra constante en la que hay que librar para no ser víctimas de los demonios que estorban y que ponen muchas figuras y muchos ídolos e imágenes para que la gente nos distraigamos creyendo esas cosas, porque es pura desviación de la gente y al Todopoderoso. Pero qué hermoso que nuestro Padre Celestial, el gran arquitecto, o sea, el Dios Todopoderoso, todo lo que brilla es oro. Y es una verdad. Satán siempre busca maneras por las cuales la raza humana seamos descarriados de la senda, del camino que viene siendo nuestro Señor Jesucristo. Porque no cabe duda que está escrito en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3 y verso 16, dice: porque de tal manera Dios el Padre amó al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, o sea, a nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Dios ha puesto medios para orientarnos y que nunca permitamos ser víctimas del error y de todos los demonios que son los ángeles caídos que Satán engañó y se los trajo cuando fueron arrojados del tercer cielo y quedan en el cielo astronómico, y ahí andan por ahí, de allí visitan como agentes del diablo para desviar la atención de la humanidad hacia el Todopoderoso, porque cada vez que alguien se convierte a Dios para servirle, sacudiéndose la mentira y el engaño, pues dice nuestro Señor Jesucristo, declaró que hasta los ángeles hacen fiesta por nuestra conversión al verdadero Dios. Qué magnífico es darnos cuenta de todas estas cosas. Así que hay una guerra en regiones celestes que se opone en contra de nosotros y de Dios, y para estar interfiriendo para que nosotros no busquemos al Todopoderoso. Pero la verdad de las Escrituras Sagradas ha estado al alcance de todos. Por eso, de una manera o de otra, Dios puso medios, y entre ellos dice que nos amó a todos, comenzando con Israel, la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. A través de ellos, Dios envió un don de gracia. La palabra gracia dice: por gracia sois salvos. Esa palabra gracia significa un don no merecido. Israel no era correcto, se desviaban también por las idolatrías que las naciones que no conocen al siempre han servido. Entonces en el culto pagano siempre ponían algunas atracciones, tanto como las mujeres de la vida alegre, ellos las ponían en el culto a sus dioses como un show de mucho engaño y atractivo. Por eso el Señor les encargó a los israelitas que sus jóvenes no se dejaran guiar por ninguna fuerza contraria. Entonces, lo que podemos ver en todo esto es que los enemigos de Dios siempre han tenido un culto tan corrompido que a veces la juventud de los hebreos era atraída porque a los cultos en la idolatría de la Diana y de Eros y de Baal y de muchos otros y dioses que tenían, les hacían cultos con un tan atractivo que en esos cultos hacían floor show. Y esos eran los cultos ofrecidos a sus dioses, a sus ídolos. Así que para la juventud hebrea eso era un atractivo engañoso. Por eso el Señor les decía que no se dejaran engañar, porque siempre el engaño lleva todo lo que trae corrupción a la mente, y la pornografía, todo eso lo ofrecían los antiguos seguidores de las cosas equivocadas, de lo diabólico, a ese sistema de culto. Por eso el Señor encargó que no dejaran que sus hijas se casaran con los que amaban al Dios Todopoderoso, ni sus hijas y sus hijos, porque dice, porque el engaño de allá era muy atractivo, hasta el punto de
corromper la mentalidad de las naciones, o en las naciones a todas las personas. Por eso entonces el apóstol está haciendo esta declaración en nombre del Señor. Y la declaración que hace es que nosotros todavía estamos, como tenemos aquí los textos, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es decir, nuestra guerra es llevando un evangelio de tranquilidad y de armonía. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. La fe sirve como escudo donde tiran los flechazos el enemigo y ahí se estrellan. Por eso podemos apagar los dardos del maligno con el escudo de la fe, y tomando como yelmo de la salvación. El yelmo es esa que cubre la cabeza y la cara para no ser lastimados. Escudo de la salvación. Y luego dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Se nos han dado dos armas muy poderosas, que es el escudo de la fe para protegernos, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso cuando Satán tentó a nuestro Señor Jesucristo después que Él fue bautizado y subió del Jordán, fue tentado por el diablo hasta el punto que intentó engañarlo, diciéndole, demuéstrame que eres hijo de Dios, haciendo que las piedras se conviertan en pan, porque yo sé que tienes hambre, pues tienes 40 días ayunando. Demuéstrame. Y el Señor le responde con la espada del Espíritu, le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segunda vez que le tienta, le dice, mira, lo llevó a unas alturas de un deslizadero, unos deslices, y le dice, mira, que mandó a tus ángeles para que no choques en piedra. Y el Señor le responde, escrito es, no tentarás al Señor tu Dios. Y por tercera vez le vuelve y le lleva a las almenas del templo, las torres altísimas. Y allá dijo, mira, todos los reinos del mundo, de ahí, dice, te los entrego, si postrado de rodillas me adoras. Mira qué perverso diablo quiso engañar a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, hasta el punto, no tienes que sufrir mucho, como yo sé que vienes a sufrir y que vas a ser crucificado un día. Pero no tienes que hacer eso. Nomás arrodíllate delante de mí y te daré los reinos del mundo, porque míos son. Sí, no es que Él los crió, sino que se los robó, por cuanto le arrebató las llaves de autoridad a la humanidad. La pareja que representaban la humanidad de entonces dentro del Edén, en un estado inocente, maravilloso. Pues hemos de ver que desde ahí la raza humana se dejó dominar por el error, por la mentira, de que le dijo, no, cierto, no les va a pasar nada si les digo que no coman de ese árbol. Es que Él sabe que el día que de él coman, sus ojos se van a abrir y van a ser igual que Dios, conociendo todo, el bien y el mal. Y se dejaron engañar, y desde entonces tomó la autoridad robándose
a lo que Dios había hecho para nosotros los humanos. Por eso está escrito que en Adán todos fuimos transgresores por el engaño satánico, porque a nuestros padres les quitó la autoridad y se posesionó a la brava por el engaño. Y acá, cuando pasan los miles de años, su tiempo viene nuestro Señor Jesucristo a redimirnos. Acá se le presentó a él y le dijo: todos los reinos del mundo te los doy si postrado de rodillas me adoras. Pero el Señor lo reprendió con las escrituras. Dijo: escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Como diciendo: ¿y por qué me voy a arrodillar ante tu sistema, ante ti? Si al único en que debemos doblar rodilla es delante del Todopoderoso Dios y de nuestro Señor Jesucristo, a quien se le dio la autoridad para que en el cielo y en la tierra y todos los seres le adoren, le glorifiquen, para confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces Satán no pudo con Cristo, porque le dijo la verdad: solo al Señor Dios Todopoderoso adorarás y a Él solo servirás. Y desde entonces se fue y no encontró más. Por eso hemos de darnos cuenta que la muerte de Cristo no fue un ataque diabólico, sino fue un plan divino, porque Él venía a ofrecer su vida voluntariamente. No lo crucificó Satán. Satán fue derrotado desde el monte de la tentación. No se le presentó más. Solo usaba a la gente endemoniada, poseída por demonios, para hacerle daño. Pero el Señor, esos que estaban poseídos del demonio, los dejaba libres, reprendiendo todo espíritu contrario. De manera que podemos ver que el Señor desde ahí lo venció. Naturalmente que cuando es vencido alguien, el vencedor tiene derecho a establecer ya sucursales del reino. Y es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, venciendo a Satán, atando al hombre fuerte. Comenzó a dar palabra del Señor, comenzó a establecer grupos, sinagogas, el tabernáculo de Moisés, y luego el tabernáculo de David, y luego David hizo el templo dedicado al gran Dios, que naturalmente ya no pudo él construirlo, pero dejó los planos y los materiales para que su hijo Salomón edificara el templo. Pero con todo y eso, el Señor comenzó a establecer sucursales del reino, porque donde quiera que estén una congregación que ama a Dios y sigue las sagradas escrituras, como dice el apóstol San Pablo, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Cristo mismo. Entonces, la edificación nuestra en la fe debe ser sobre el fundamento de apóstoles y profetas, porque es por los profetas que Dios nos habló su palabra, que la tenemos escrita para que nosotros sepamos cómo conducirnos, porque la Biblia, que son las sagradas escrituras, son el mapa, son el plano, son la constitución de los herederos del reino de Dios. Así, en el momento, todo lugar donde la gente se congrega en el nombre de Cristo, siguiendo la sana doctrina, y entonces tenemos la bendición de tener la presencia del Señor, porque Él dijo también en el capítulo 18 de San Mateo, que donde quiera que se pongan de acuerdo 2 o 3,
Donde quiera que estén dos o tres congregados en su nombre, dice, yo estaré ahí en medio. Entonces la guerra que tenemos ahora, para la cual se nos da la armadura de un soldado bien equipado. Entre ellos tenemos pues, vuelve a leernos por favor esta escritura. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hemos de ver también, en medio de todo esto, la lucha de nosotros, los cristianos, y del pueblo israelita, que ellos tienen en el Antiguo Testamento y que también están en una línea correcta. Naturalmente, ellos no recibieron a Cristo porque tuvieron desconfianza de no fallarle al Padre. A lo mejor lo que debemos hacer, dijeron ellos, es conservarnos en la fe de nuestro padre Abraham, siguiendo el Pentateuco, o sea, los libros escritos por Moisés, donde le dio el Dios Todopoderoso las ordenanzas y mandamientos. Y ellos, por no fallarle al Creador, al Todopoderoso, evitaron recibir a Cristo. Pero por eso, hasta fue un buen plan que su pueblo Israel no aceptara, porque de esa manera también él dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil y me conviene traer. Se refería a los no judíos, todos los demás de todas las naciones. Se abría una puerta para salvarnos a nosotros también. Y ahora se nos ha mencionado que hay mucha equivocación de doctrinas de error. Por ejemplo, escuchemos lo que dice nuestro Señor Jesucristo del capítulo 24 de San Mateo. Veamos una porción allí de las Escrituras. Gloria al Señor. Por lo pronto, antes de eso, escuchemos lo que le dijo a Timoteo el apóstol sobre tanta equivocación de error que hay. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Por todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma en acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Gloria al nombre del Señor. Así que podemos ver en esto que hay mucha herejía, espíritu de error, doctrinas de demonios. Y si no nos ponemos listos, cuando menos acordamos, ya estamos mezclados con error dentro de lo verdadero.
Y no se vale porque o es verdad o es engaño. Nomás hay de dos sabores. Nomás hay dos caminos. Uno es el camino diabólico que lleva a todo lo engañoso. A través hasta aún de los planes religiosos desvían la gente, lucrando con las cosas sagradas. Cuando está escrito que no debe venderse todo lo que es del Señor, sino darse gratuitamente. Por eso el Señor hasta les daba alimento a la gente que no tenía oportunidad de regresarse a su casa para comer. Hacía milagrosamente que de alguna manera u otra hacía milagros en multiplicar la comida para que comieran todos los que estaban oyéndole. Y mucha gente pobre que no podía llevar un lonchecito, pues el Señor utilizaba medios para que todos comieran, porque lo de Dios no se vende. Y cuando están líderes vendiendo, lucrando con las cosas de Dios, lo que están es sirviéndose de Dios, no sirviendo a Dios. Y cosas tenemos que tomar en cuenta para no ser víctimas del error. Porque las cosas de Dios son como dijo a través del profeta Isaías: venid y comed abundancia, pan y leche de balde, y no paguéis por el alimento espiritual que solo proviene de Dios y que lo ha puesto al alcance de todos sin pagar, sin dinero. Esa es la doctrina del Señor. Pero este tiempo hay tanta revoltura de engaño que se ha metido hasta en muchas iglesias que eran buenas iglesias cristianas, pero ahora tienen una revoltura también lucrando con lo santo. Y eso no se vale, porque Dios quiere que el bien lo alcancen todos, lo alcancemos todo y sin precio. Gloria al Señor. Así que en todo esto, allá en 24 de San Mateo, tenemos unas advertencias que dice el Señor Jesús sobre tanto error que iban a ver existiendo, en que no nos dejemos engañar de tantas cosas que iban a ver. Escuchemos. Capítulo 24 de San Mateo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiéndoles, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio en el reino, en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¡Qué maravilloso! Ha mencionado todos los que iban a venir con un mensaje diabólico, pensando que están haciendo bien. Porque como les he mencionado, hay gente con muchísima escuela,
profesionistas de alto nivel. Sin embargo, viven engañados en religiones que tienen mezclada tanta mentira, pero tan engañados que piensan que están. Por eso es importante darnos cuenta que la salvación, el Señor, que es por gracia. Gracia quiere decir favor no merecido. Ahora, Dios pone la gracia, nos hace el favor de darnos a su Hijo Jesucristo, que viniera a ser como nosotros, un ser humano. Sin embargo, ha habido tanta equivocación todavía de que ha tratado de desvirtuar la llegada de Cristo con el santo evangelio que era por gracia. Esta gracia tiene una respuesta. Fe es el recurso de nosotros los humanos, porque es lo que dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, versículo 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sigue? Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que harían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hasta ahí. Hemos de ver la fe, el curso de nosotros los humanos, y la gracia es la de Dios de hacer el favor de salvarnos, enviándonos a su Hijo Jesucristo para nuestra salvación. Ahora, ese recurso de la fe solo puede obtenerse por la respuesta de nosotros los humanos, que es fe. Fe es creer lo que no vemos, pues nuestra fe será recompensada viendo lo que creemos. Eso es lo que dijo Jesucristo cuando se presentó con aquellos 3 en Betania, en una aldea. Por ahí pasaba siempre cuando iba de camino de regreso a donde él habitaba, que era en Capernaum. Pues ahí había sucedido un detalle muy maravilloso, de tal manera que él llegar ahí y ver que estaba muerto su amigo Lázaro, la gente en un lamento, en un gemir constante, y una de sus hermanas de Lázaro le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Tenía razón, que donde está Cristo sucede todo lo bello, todo lo bueno, pero donde está el enemigo entremetido, ve el desastre que estamos pasando en estos tiempos. La misma humanidad hace tantas maldades inventando con sus químicas, detalles y cosas, que al último terminan con algo que se les descontrola, que ni ellos mismos pueden hallar la cura. Pero en medio de todo esto, Dios nos ha dado alternativas de que cuando estemos en apuros de esa manera, usemos la fe, porque la fe no consiste en palabras,
sino en demostración de poder. Y Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo por nosotros, para darnos habilidades. Amén. Demostraciones de poder, como dijo San Pablo, que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, justicia, paz y gozo. Por eso se ha de distinguir la gente que está relacionada con Dios en una comunión verdadera. Debe haber en nosotros ese poder maravilloso para que cuando las gentes quieran ver una demostración de que Dios está en nosotros, sean señales como las que el Señor mencionó que deberíamos seguir. Pues eso es lo que dijo del capítulo 10 de San Mateo, versículo 7, que a sus discípulos les dio autoridad. Vayan, dice, y salen enfermos, fuera demonios, resuciten muertos. Y luego dice, de recibiste, dad de gracia. Es decir, recibimos sin costo alguno. Dice, denlo de gracia, como decir, no anden lucrando, orando por enfermos y luego sacándole el dinero a la gente. Cuando la gente da ofrenda voluntaria, esa es una cosa, pero esa insistencia de andarle sacando dinero. Conocimos una persona que decía, ¿quieren un milagro grande? Mándenme $1,000. Si es cáncer, con $1,000 les aseguro sanidad. Pues perverso. Había un militar de Ciudad Juárez. En una ocasión tenía a su esposa enferma. Y pues él creía que sanara a su mujer naturalmente. Y esas cosas son costosas, clínicamente hablando. Pues ahí va y la lleva y da los $1,000 y no sanó. Entonces ese militar lo demandó por haberlo defraudado, asegurándole que con $1,000 era sanado. ¿Y cuántos hay poniendo costo para que reciban milagros la gente? Por favor, dejémonos de mentiras. Y Cristo dice en San Mateo 10, del verso 7 en adelante, eso es lo que dice, escuchen. Y yendo, predica diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, porque el obrero es digno de su alimento. Bendito sea el Señor. La instrucción correcta de Dios hacia nosotros es que todo lo llevemos al servicio de la gente y no llevando oro. Hay quienes no tienen una buena traila, un camper de último modelo para ir predicando el evangelio. Lo que van es a lucrar con las cosas de Dios. Pero recordemos esto. El Señor dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Recibimos el favor, sigamos favoreciendo a las gentes, llevándoles el evangelio gratuitamente. Qué maravilloso es saber entonces, y quiero terminar con esto. Dios nos ha dado entre la vestidura del soldado, nos ha dado estas maravillosas armas, tomando el escudo de la fe. El escudo es con el que apagamos los dardos que nos tira el diablo, las mentiras de herejía y de error doctrinal y de todo eso. Con el escudo apagamos. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, esa espada de 2 filos que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué maravilloso es el evangelio del Señor, y debe ser
predicado gratuitamente. Aguas con los que viven lucrando. Ellos en vez de servir a Dios, se sirven de pretexto para sus intereses personales. Caminemos en la senda del Señor, que es tranquila, pacífica, llena de buenos frutos y una bendición para ser unos con otros buena onda, llevar siempre la armonía, la tranquilidad, el amor, y usando el escudo de la fe. Y es por eso dice, por gracia sois salvos, si interviene la fe de ustedes. Y luego en Hebreos 11 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios bendice y premia. Por ejemplo, predicamos la palabra de una manera o de otra. Dios toca a la gente para que nos traigan una comidita a la casa, que nos traigan, pero no lo estamos nosotros pidiendo. Pero Dios dice que el obrero digno es de su alimento, porque Dios va a proveer, porque dice que no andemos tras del oro. No, porque el obrero digno es de su alimento y de las cosas que le hagan falta. Entonces, esa libertad, llevemos el evangelio a todas las naciones, a todas las razas, a todas las etnias, hasta la aldea más refundida, porque está escrito que una de las señales antes que la iglesia sea levantada, será predicado el evangelio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¡Qué bonito! Dios quiere que todos se den cuenta del sano evangelio que vino el Señor a predicarnos, y porque Él a nosotros los humanos nos ama tanto, que siempre vive poniendo medios por los cuales quienes le busquen, le sirvan voluntariamente y con decisión propia, no controlados, porque es otra cosa, que líderes religiosos tienen controlada a la gente para estarla esperando y lucrando con ellos. Pero bendito sea el Señor, que las cosas de Dios son para beneficio de todos. Dios ama tanto su creación y a nosotros los humanos, que no somos como el relojero, el que inventó el reloj. Se cree que son los suizos donde se inventó el reloj. Y no es el Señor como un relojero que pone la maquinaria con toda perfección y engranaje a caminar y le da cuerda y ahí la deja. No. Es más, ya ahorita ya está, hay manera de que el reloj no necesite la cuerda, sino que solamente con el movimiento se está cargando. Pues los medios los usan ellos, pero no los que hizo el reloj a nosotros los humanos. Y luego ahí nos dejó a nuestra suerte. El día que se acabe la cuerda o se descompone alguna piececilla del reloj, ruina. No, porque Él está listo. Cuando nos sucede algo, Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles. ¿Tú lo sabes? Nos ha dejado medios de sanación para orar unos por otros para que seamos sanados. Entonces, todo nos lo ha dejado porque Él nos ama mucho. No nos abandona nunca.
aunque nos hemos desviado de su camino por el engaño diabólico que nos ponía muchas sectas y religioncillas o religiones grandotas, pero con herejías donde viven lucrando por... Pero sin embargo, en medio de todo eso, Dios sigue amando a su creación, sigue amando a nosotros los humanos, poniendo medios para que seamos sanados cuando vienen inclemencias en el camino de la vida. Entonces, Dios va a componer todo esto. Este mundo será restaurado naturalmente y volveremos a tener el gobierno supremo del Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque está escrito, menester que un día venga y reine hasta sujetar todo debajo de sus pies. Y cuando todo lo sujeto, Él mismo se sujetará con todo, con nosotros y con todos, ante aquel que le sujetó en todas las cosas, para que Dios el Padre sea todo en todos. ¡Qué maravilloso! Pero estas cosas se compondrán, porque a causa del diablo, cada vez esto se está echando a perder. Por eso se necesita la intervención del Señor y que ponga fin al demonio que tanto daño nos hace a los humanos. Dios los bendiga y los guarde. Y vamos a orar para que Dios nos ayude a cada día levantarnos en fe para la verdad que la tiene. Como dice el apóstol, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Porque Él fue el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre sino por mí. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos nuestras vidas y la vida de todos, Señor, en tus oraciones, para que haya un despertar y todos nos regresemos a la verdad que está escrita a través de los profetas en las sagradas escrituras de los apóstoles. Ayúdanos, Señor, y sé con nosotros como fuiste con nuestros padres, los patriarcas y profetas, y con nuestros hermanos, los apóstoles, y caminaremos en tu senda hasta que regreses otra vez a poner en orden esto que fue una belleza y volverá a serlo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén. Dios los bendiga y los guarde.